tema ocupa muchísimo tiempo de la opinión pública. Y entonces vamos a hablar de dos conceptos: federalismo y jacobinismo. Dos conceptos que yo diría que se están utilizando como una especie de fetiche. Es como si fueran a ser la fórmula definitiva que resolviera todo este mejunje que tenemos del procés, del debate territorial, como el bálsamo que lo curará todo, pero a la vez hay un enorme confusionismo entre la opinión pública sobre estos dos conceptos. Entonces, os voy a decir más o menos cómo se desarrollará esto. Tenemos una hora escasa, 45 minutos para que los ponentes desarrollen sus ideas. Yo trataría de, a diferencia de las otras mesas en las que la gente ha podido intervenir más de un poco, reservar los últimos 10 minutos para que la gente realmente preguntara y recibiera una respuesta, con un mínimo de cambio. Vamos a ver, yo les pediría a los ponentes, bueno, primero hacer una presentación. Tenemos a la izquierda a Armando Fernández Estempo, que es catedrático de Sociología en Madrid. Estudió en Alemania Federal y en Canadá. Se doctoró en esta universidad que acabo de citar. Y es una persona que ha estado muy vinculada con los movimientos sociales. Es decir, asociaciones vecinales, ATAC, mesas de convergencia, etc. Ha sido miembro de Izquierda Unida y se comprometió, como tantos otros, con Podemos en sus inicios. Sin embargo, hubo un punto de inflexión, lo comentaba él, que fue cuando Podemos se acercó, digamos, a los independentistas. Más o menos envuelto este acercamiento en el ropaje del confederalismo. Acercamiento que le llevó a la ruptura completa con esta organización, pues entiende que la balcanización de la península ibérica provocaría un debilitamiento estructural de los ideales de justicia, solidaridad y fraternidad durante una o dos generaciones, además de otros muchos efectos literalmente desastrosos. A mi derecha tengo a Guillermo del Valle, que es una persona que últimamente está en el candelero, porque, como ya conoceréis seguramente, es director del canal El Jacobino. Es esa izquierda incipiente que no transite con el nacionalismo y que es progresista. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica. Se dedica a la abogacía desde el año 2012, es abogado procesalista, especializado en las jurisdicciones civil, laboral y penal. Y en la actualidad es director, como ya os he dicho, del canal de debate político El Jacobino. Colabora en diversas tertulias de televisión y radio, donde es analista político, columnista de Diario 16 y de la desgraciadamente extinta Crónica Popular, donde analiza la actualidad política desde las coordenadas de una izquierda socialista, republicana y laica, igual de crítica con el neoliberalismo hegemónico como con los procesos de fragmentación territorial promovidos por el nacionalismo. Y entonces, una vez hechas estas presentaciones, bueno, si os parece, empezaríamos con esta cuestión de que hay mucho confusionismo sobre ambos términos, sobre el jacobinismo y sobre el federalismo. Entonces, un poco para iniciar el debate, yo os preguntaría, por ejemplo, a Fernando Estempo, la diferencia entre federalismo y el actual estado de autonomías que tenemos aquí, porque habida cuenta de que hay territorios, como por ejemplo el País Vasco, que poseen una gran cantidad de competencias, mayores que las de territorios que pertenecen a estados federales. Y por otra parte, a Guillermo del Valle le diría si el jacobinismo es el centralismo de siempre, digamos, pero digamos vestido de otros ropajes. Bueno, es decir, ¿cuál sería la diferencia del jacobinismo y el centralismo que hemos tenido en este país durante muchos años? ¿De acuerdo? Entonces, podéis intervenir cualquiera de vosotros. Bueno, yo tenía aquí preparado un esquema muy breve,
pero que creo que, Luis, siguiendo tus estrictas directrices, pero voy a contestar a tu pregunta porque el esquema que yo tenía preparado de 5 minutos, que a lo mejor luego puedo plantear, tiene mucho que ver con tu pregunta. Pero claro, tengo que improvisar un poquito. Pero básicamente, y yo creo que el actual estado de las autonomías no es el resultado de un acuerdo político en términos territorial consensuado, explorado de forma sistemática, sino es el resultado espontáneo de un acuerdo que no fue posible por razones que tienen que ver con la necesidad o digamos, incapacidad, ¿no?, de superar el franquismo política y sociológicamente, de dejar que la propia dinámica política, yo diría incluso el mercado político y el mercado económico sobre todo, esto es importante, constituyeran o solucionaran la cuestión territorial. Aquí converge un programa liberal económico que deja la construcción de los demos al albur de los mercados y obviamente una concesión fundamental al nacionalismo, que no lo olvidemos, forma parte del periodo constitucional. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado no ha sido la construcción sistemática, regulada, planificada de un demos federal, sino la evolución espontánea del desarrollo institucional en función de dinámicas y coyunturas políticas que a veces son de tipo puramente parlamentario, mayorías, minorías, apoyos para presupuestos, etcétera, etcétera. De facto, una situación confederal, sobre todo en la forma de pensar y de actuar. ¿Cuál es la diferencia? En una frase bastante sencilla, aunque hay libros así de gordos, muchos, sobre los detalles de lo que esto significa. Yo creo que la diferencia, sin embargo, es clara y es sobre lo que hay que poner el énfasis en la discusión, tanto dentro de la izquierda como entre la izquierda y de las izquierdas y el resto de la sociedad y el resto del espectro político. La federación es un acuerdo político en el que predomina el conjunto solidario, al que, sin embargo, se le quiere añadir una adaptación de las diversidades territoriales de todo tipo, subsumidas al conjunto. Es decir, la idea es una idea del todo, de la que se deriva, por una serie de razones coyunturales, políticas, tamaño de los países, que influye mucho en la federalización del país, es decir, de la imposibilidad de abarcar grandes territorios, como sucede en Canadá, como sucede en Australia, la concesión de una serie de elementos de autonomía, más o menos grandes, a las partes. La cuestión en la confederación, si la entendemos como producto acabado, no como producto, digamos, espontáneo, que es lo que se está configurando, se viene configurando en España de forma espontánea, pero técnicamente y culturalmente, sobre todo, una confederación es el deseo, que puede ser perfectamente temporal, de las partes que representan, digamos, el tronco del demos, de juntarse por razones temporales o no temporales, e incluso esto implica, por supuesto, la salida de la confederación. Yo creo que es una cuestión muy importante porque, además, más allá de los términos jurídicos, es una forma de pensar completamente distinta. Parece parecida o igual, pero no tiene nada que ver. En ambos hay diversidad, obviamente, tanto en la federación como en la confederación, pero la aproximación a la diversidad, en el caso del pensamiento confederal, es agregada, ¿no? Es aditiva, son diferentes elementos independientes que se juntan. Mientras que la aproximación a la federación, la aproximación al fenómeno de la diversidad que se deriva de la idea federal, es
todo lo contrario, es el reconocimiento de un pluralismo, de una diversidad dentro de la solidaridad, dentro de un proyecto común, y en función de esa solidaridad inicial, de ese proyecto común inicial, y en consonancia con él. Eso se llama ahora lealtad institucional o constitucional, que parece una palabra muy voluntarista, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Se trata de cómo generar esa lealtad, claro, ese es el gran problema, no era lealtad, ya lo sabemos, ¿no? Por tanto, incluía un aspecto de lealtad, pero esa lealtad es más que la lealtad, es una cuestión cultural que va más allá, es la convicción de que la solidaridad está encima de la, digamos, de la competencia entre territorios, ¿no? Y la mera adición de territorios. ¿Tengo un minuto más? Que enlaza con lo que yo tenía aquí, mi chuleta, ¿no? Mi chuleta esta. El tema, a ver, se me ha olvidado ahora el máquina, pero podemos continuar después. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a Luis también, a Armando, como no, es un honor estar con un maestro como Armando, una persona tan representativa de la izquierda como todos los aquí presentes. Bueno, yo creo que Luis apuntaba algo interesante, no se trata de fetichizar nada, estos conceptos parece que operan como tantos otros, como sortilegios mágicos para la solución de los grandes problemas sociales que son acuciantes en España y que tienen que ver principalmente con la centralidad de la clase trabajadora y de la degradación de sus condiciones materiales en un contexto en el que nos tenemos que ubicar de capitalismo transnacional, un estadio financiarizado, especulativo, de constantes deslocalizaciones, de fluctuación rápida del capital y de una contradicción que el poder político se ha quedado circunscrito al marco del Estado-Nación, marco del cual, por cierto, nunca salió. Marco que tiene sus limitaciones y también sus contradicciones con el gran ideal universalista del socialismo, de la emancipación colectiva de todos. Efectivamente, canalizar ese gran ideal de emancipación colectiva a través de instrumentos políticos que son por definición limitados y limitativos, porque todas las fronteras son arbitrarias, pues eso es una primera contradicción, ¿no? El capitalismo hoy no es el capitalismo fordista, no es el capitalismo regulado, keynesiano, sino es un capitalismo desbocado desde los años 80 del siglo XX, además en una fase neoliberal profundamente agresiva contra los derechos sociales, y algunos, dentro de ese marco del Estado-Nación, plantean la fragmentación territorial. Más allá de los fundamentos que pueda haber, que yo creo que no hay ninguno para la fragmentación territorial dentro de España, lo que nos tendríamos que preocupar para salir del fetiche es en qué beneficia esa secesión o los diferentes modelos territoriales. Esa es la primera pregunta que me gustaría formular, pregunta retórica: ¿en qué beneficia a la clase obrera estos modelos territoriales? Yo creo que efectivamente el modelo del Estado de las autonomías, consagrado en la Constitución del 78, que podía tener su razón de ser, lógicamente, al salir de una dictadura que acuñaba un concepto de España eminentemente reaccionario, en el cual estamos en las antípodas, por contestarte Luis, el jacobinismo que yo planteo, yo creo que tiene que estar en las antípodas de esa unidad de destino, que es una idea eminentemente reaccionaria. España no es una idea de unidad de destino, España no es una esencia, no creo en las esencias nacionales, en ninguna esencia nacional, y por tanto en ningún nacionalismo etnoidentitario, etnocultural, que son nacionalismos eminentemente reaccionarios como el siglo XIX perfectamente nos ha acreditado, y en general la historia de la humanidad. El nacionalismo está detrás de las peores aberraciones de la historia de la humanidad. El modelo del Estado de las Autonomías, consagrado en el 78, ha desembocado por la centralidad en los pactos electorales, en la gobernabilidad de partidos nacionalistas, de fundamentos profundamente reaccionarios, en un progresivo vaciamiento del Estado central. En un vaciamiento del Estado central que yo creo que no es opinable en educación, en sanidad, en fiscalidad, en muchas competencias que el propio título octavo formalmente reconocía para el Estado central. Con lo cual, yo creo que aquí la pregunta clave es ¿qué está en juego y qué está en peligro principalmente en España? La diversidad cultural, porque yo respecto a la diversidad cultural, lingüística, gastronómica, a las fiestas populares, yo estoy a favor de la plena diversidad. La diversidad es inherente a cualquier Estado, aunque estemos en un Estado burgués, sí, efectivamente, pero cualquier Estado formalmente democrático es diverso per se.
por supuesto que hay que garantizar la diversidad, pero yo creo que lo que está en peligro en España, indudablemente, es la igualdad. Lo que está triturado en España es la igualdad. Lo que se ha consagrado a través de una determinada sacralización de la diversidad es la absoluta desigualdad. Por eso la descentralización competitiva en la que se ha traducido el Estado de las autonomías, ese supuesto federalismo asimétrico, que obviamente, como bien decía Armando, es contradictorio con el espíritu de un federalismo que por definición debe ser simétrico y cooperativo y que tiene que prever, para empezar, una lealtad institucional de las partes con el todo y, en segundo lugar, una regla de prevalencia en los conflictos de competencias que pueda haber entre los estados, las unidades administrativas y el Estado central. Todos esos dos principios brillan por su ausencia en España, pero a mí, más allá de eso, me preocupa la evolución hacia, como digo, un modelo de descentralización competitiva que, por ejemplo, por poner algunos ejemplos prácticos, en materia de fiscalidad ha supuesto una competencia alocada y demencial al servicio del neoliberalismo que se ha terminado cargando indudablemente, que le va como anillo al dedo a ese neoliberalismo, los escasos instrumentos medianamente redistributivos, y hablo en términos muy reformistas, como el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, que efectivamente han terminado desapareciendo. De donde vengo, que es de Madrid, hay un ejemplo claro de un partido político que es abiertamente, si me permitís, a calzón quitado autonomista al servicio del privilegio, de la desigualdad. Obviamente España ha tenido una evolución incluso hacia retazos confederales que son antitéticos a la idea de igualdad, antitéticos a la idea de solidaridad, antitéticos a la idea de redistribución y, por cierto, eminentemente agresivos ante los derechos o contra los derechos de la clase trabajadora. Una clase trabajadora que sufre los embates de reformas laborales neoliberales, el recorte de derechos, unos parques de vivienda pública desmantelados, un capitalismo cada vez más agresivo, cada vez más transnacional, cada vez más especulativo. Y al tiempo que todo eso ocurre, yo creo que un modelo territorial centrífugo lo que está blindando, sacralizando, es la diferencia, la desigualdad, incluso la xenofobia en nombre de la identidad. Y a mí eso me parece enormemente peligroso. Incluso en términos de diversidad, yo me pregunto si ese estado de taifas competitivas que se dan la espalda unas a otras ha garantizado de la mejor manera la diversidad. En la Cataluña que editorializa al unísono, que plantea que hay una identidad unívoca, que piensa como un solo hombre, como una sola mujer, en ese falaz relato, ese impostado relato nacionalista, se tritura la diversidad interna dentro de Cataluña, porque yo sí que creo que hay identidades colectivas, pero la principal identidad colectiva es la de la clase obrera. Hay muchas más similitudes entre la clase obrera que está en huelga o que ha terminado la huelga del metal en Cádiz y la clase obrera de Cataluña y la clase obrera de Madrid, que tienen unas identificaciones en muchos aspectos de sus vidas mucho mayor, obviamente, que la que pueda haber dentro de Cataluña, donde el conflicto de clase sigue existiendo. Obviamente el nacionalismo intenta difuminar ese conflicto de clase, ocultarlo en torno a la bandera y en torno a un relato nacional identitario inminentemente racionario. Yo creo que la descentralización competitiva, y con esto termino mi primera exposición, es enormemente peligrosa para la igualdad, que es lo que hoy está en juego, en educación, en sanidad. En educación, por ejemplo, ante la imposibilidad de que exista una verdadera instrucción pública republicana, en la que parece que la transmisión de saberes unitaria y homogénea en el conjunto de España está mal vista, está demonizada. En sanidad, en la defensa, pues de algo tan sencillo que los estados federales han aplicado en la pandemia, como la compra centralizada de material sanitario, o unas políticas de planificación central que son, en la guerra y en las pandemias y en las catástrofes naturales, inevitables. Alemania lo ha hecho, cualquier estado federal lo ha hecho. España no es especialmente grande, como apuntaba Armando, respecto al tamaño de los estados en cuanto a la descentralización. Yo no tengo ningún problema absolutamente con la diversidad, con la pluralidad, creo que es inherente al Estado. Tengo muchísimos problemas con la desigualdad. Y yo creo que hoy el modelo de descentralización competitiva, el modelo de disgregar el poder político, de debilitarlo, incluso en el contexto de estados burgueses, no me olvido, obviamente que estamos en un estado burgués, sí, pero ese debilitamiento, esa fragmentación, esas piezas cada vez más débiles, y España implosionar en 1000 pedazos por la vía del hecho o por la vía de derecho,
esas piezas resultantes de esa implosión no serían mucho más subordinadas al capital transnacional, mucho más irrelevantes en el concierto internacional, mucho más dominadas por el gran capital, por las grandes multinacionales, que un Estado en el que se recuperen algunas competencias para garantizar la igualdad y el poder público por lo menos mantenga su integridad desde la cual plantear proyectos bien redistributivos o, si somos más ambiciosos, que caminen hacia una sociedad socialista. Yo creo que la dinámica centrífuga de España es enormemente peligrosa, ha blindado en nombre de una supuesta diversidad que hoy no está en peligro, uniformidades identitarias dentro de las comunidades autónomas, desigualdad inaceptable en derechos, y le va como anillo al dedo al neoliberalismo que aprovecha el estado de las autonomías para seguir socavando el Estado. No es casualidad que economistas neoliberales como Rayo defiendan la secesión o que economistas neoliberales como Lacalle defiendan la extrapolación del cupo vasco, el concierto económico vasco, a todas las comunidades autónomas. Es la autopista para el sálvese quien pueda, hoy por desgracia imperante en España. Yo creo que todo eso hay que revertirlo sin ninguna clase de complejos y desde un jacobinismo antitético al franquismo de ese golpista, dictador, torturador, traidor y asesino que fue Franco, respecto al cual tenemos que mirar constantemente, porque si miro la historia, también miro la experiencia cantonalista que acaba con la Primera República, que es preludio de una involución reaccionaria. Miro a la Segunda República, que aprende de la mala experiencia federal de la primera y evita en la Constitución segundo-republicana definir el Estado integral como Estado federal, y puedo mirar un modelo de descentralización genuinamente reaccionario como el carlismo, que por cierto ha sido siempre el santo y seña de la reacción española, y es un modelo descentralizado y profundamente reaccionario. Por lo cual, cuidado con esas asimilaciones, descentralización, progreso, descentralización, redistribución, porque yo creo que son erróneas. Gracias. Me parece que ha sido sumamente clarificador la intervención de Guillermo del Valle. Fernández Steinco había apuntado un tema que a mí me parece muy interesante. En los estados federales se basan en una cultura de la solidaridad. Hay un sustrato solidario de partes que libremente se unen y se guardan mutuamente. La pregunta que te lanzo, Fernández Steinco, es la siguiente. ¿Es posible con la idiosincrasia española, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de dos territorios que lo último que quieren es mantener una lealtad hacia el resto de territorios, como es el País Vasco y Cataluña? ¿Es posible? ¿Sería posible implantar un sistema federal? Bueno, la actual dinámica, ya lo he dicho antes, no lleva a un sistema federal, sino lleva a un sistema confederal. Y una de las razones es justamente el cupo vasco y el intento de extenderlo a otros territorios. Existe una correlación muy clara entre neoliberalismo y confederalismo. ¿Cuál es la razón por la que la izquierda abraza esa causa, a pesar de que hay múltiples ejemplos, como los que se han mencionado aquí y otros muchos, en los que se demuestra que efectivamente el debilitamiento de los estados es el principal programa político del neoliberalismo? ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que debería, digamos, ocuparnos sobre todo en España, porque tenemos en política que ser prácticos. El mundo de la política no es un mundo de ideas, sino también una idea de aplicación de esas ideas, ¿no? De pragmatismo en el buen sentido. Por tanto, es muy importante plantear estas cuestiones desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de la política real, de la transformación en definitiva del mundo, y no de su mera contemplación o su mero análisis, ¿no? O su mero estudio. La izquierda de España, como sabéis, forma parte, la izquierda antifranquista forma parte de un movimiento en los años 60 y 70 en los que los procesos de descolonización asociaban
digamos, el anticapitalismo a la lucha contra la liberación de los diferentes países. Esto se teorizaba incluso en el mundo soviético como una de las tres patas en la lucha contra el capitalismo, ¿no? Aquí teníamos un régimen franquista y un sector de la izquierda consiguió, digamos, convencer y siguió convenciendo al resto de la izquierda de que ese también es el escenario en un país en el que justamente las regiones más ricas son las que se quieren deshacer, digamos, de lo que ellas interpretan como un dominio colonial. Naturalmente aquí hay que tergiversar completamente la historia y sobre todo hay que abandonar el terreno del racionamiento, del raciocinio y el análisis histórico y materialista de la realidad, puesto que esto no es un problema de descolonización, entre otras razones porque son las regiones más ricas justamente las que quieren cancelar la solidaridad, ¿no? Lo cual nos coloca en una tesitura completamente distinta. Pero hay que seguir preguntándose la cuestión para ser operativos políticamente, porque el peligro de trincherización es grande cuando hay una situación de acoso, cuando hay, como sucede cada vez más, o ha sucedido sobre todo a raíz del proceso, y hay una situación de acoso, una situación que no favorece, digamos, el planteamiento ofensivo, que es el que cuenta en política, ¿no? No el planteamiento puramente, digamos, conceptual, interiorizado, sino la exploración de los mecanismos y los procedimientos a través de los cuales ese planteamiento, si es correcto, se puede convertir en hegemónico, en el de la política, Gramsci, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Pues por una serie de dejaciones por parte de la izquierda que sigue siendo, digamos, sigue enlazando su discurso con el de los años 60 y 70 y con toda esa época que obviamente ya ha pasado, pero también porque la izquierda, digamos, solidaria, como la llamaría yo, no ha tenido capacidad de comprender lo que es construir un proyecto federal. No ha tenido capacidad de desarrollar piezas propias para, en una realidad estatal como esta, que no es la francesa. Por eso a mí, aunque entiendo la intención y apoyo la intención, la palabra jacobino quizás sea un poco paralizante, quizás, a lo mejor me equivoco, a lo mejor hace falta términos fuertes, aunque la gente no sepa lo que es el jacobinismo realmente, pero me temo que esa extrapolación de la situación española a la francesa o al revés no nos lleva muy lejos. Yo lo oigo en varios foros de este tipo. En Francia, no sé qué, no sé cuál. En Alemania, vamos a ver, tenemos que recuperar nuestra historia. La historia son las piezas a partir del cual haremos el presente y el futuro, no las piezas de la historia francesa, ni de la historia suiza, ni de la historia sueca, ¿no? El proceso del jacobinismo dio resultado en Francia porque antes de la Revolución Francesa el país estaba en gran medida integrado mercantilmente. Ya formaba por abajo, en muchos sentidos, una unidad económica, porque ese país, por una serie de razones, estaba integrado mercantilmente. En el caso de España no es así. La hipoteca del imperio, la hipoteca de ese imperio voluntarista, destruyó la economía castellana y destruyó también la economía de todo el país. Y la destruyó, entre otras razones, por muchas razones en las que ahora no vamos a entrar. Pero llegamos a un siglo XIX en la que ni siquiera con el tren, la construcción del tren y todo eso que se hizo en el XIX, llegamos a construir un demos económicamente unido, o una realidad social económicamente unida, un tejido social económicamente unido. Ahora las cosas no son así. Obviamente tenemos un proceso de integración estatal muy importante, provocado por un proceso de nacionalización y de creación de un espacio nacional único, etc. Pero este es el país que tenemos. Es que me comentaba Guillermo que quiere contestar esta cuestión. No, porque es interesante, ciertamente. No digo que era un triunfo del jacobinismo en el siglo XIX, pero efectivamente yo soy un poco escéptico con la excepcionalidad española. Yo creo que en España tuvimos un problema de cantonalismo
que tiene que ver con la experiencia del sexenio democrático, con la experiencia de la Primera República, que no termina bien, que como decía antes es un preludio de una vuelta de tuerca reaccionaria. Yo creo que el hecho de que la palabra federal no aparezca en la Constitución de 1931, donde se dispone la prohibición de la federación de las regiones autónomas, no es casual, es causal, tiene que ver con el debate en Cortes Constituyentes en la Segunda República. Pero yo no puedo aceptar que la gran asimilación al significante federalismo en España, por ejemplo, sea una aceptación acrítica absolutamente de las grandes mayorías sociales del concierto económico vasco y el convenio Navarro. Una izquierda socialista, comunista, marxista, debería plantear que hay que barrer un régimen que surge tras el final de la Tercera Guerra Carlista, que es un apaño de la restauración canovista, para compensar un movimiento eminentemente reaccionario como el carlismo. Eso hay que barrer los vestigios del carlismo, absolutamente. Claro que va a costar muchísimo. Claro que con el Estado de las Autonomías y la descentralización de determinadas competencias y que la televisión y la educación estén en manos, hayan estado durante décadas en manos de gobiernos nacionalistas o de partidos supuestamente nacionales que se han comportado básicamente como partidos centrífugos, va a costar. Pero yo creo que hay que poner encima de la mesa que efectivamente no se trata de fetichizar el jacobinismo, pero que tal vez el Estado central no puede llevar a una pandemia vacío de competencias en sanidad. A mí me da igual donde esté la capital, me da igual, en la desconcentración territorial puedo estar de acuerdo, me pueden parecer delirantes como despiezar el Museo del Prado, pero está bien que se desconcentre territorialmente España, institucionalmente, estoy de acuerdo con eso, pero no puede ser que el Ministerio de Sanidad, si nos tomamos mínimamente en serio la sanidad pública, si creemos como Isabel Díaz Ayuso que hay que privatizarla, o como el PNV, o como Esquerra Republicana de Cataluña, no un partido de extrema derecha, como todos aquí sabemos, ¿no? Es un partido de extrema derecha. Esquerra Republicana de Cataluña, no solo por su carácter racista, sino por los enormes recortes sociales, incluso mayores que los que Esperanza Aguirre hizo. Claro, pero un Ministerio de Sanidad no puede llegar vacío de competencias, ser incapaz de implantar un mando único, porque se dice que hay un intento de ingeniería social. Entonces, yo creo que el concepto y el significante federal también está aparejado a algunas dinámicas centrífugas, hecho diferencialistas, que creo que hay que revertir. Bueno, está bien así, ¿no? Este sistema, aunque yo no he podido terminar mi argumento, pero está bien así. Esto lo había visto. A ver, has planteado muchas cosas, ¿no? Yo creo que en política es muy importante que también el orden, ¿no? El orden de las ideas, ¿no? Porque, insisto, la política debe ser un cajón de herramientas para cambiar el mundo, ¿no? No solamente para interpretarlo. Entonces, el orden. Yo estoy de acuerdo, desde luego, en que en una dinámica confederal hay que hacer, como la que hemos vivido, estamos viviendo, hay que hacer reversibles algunos procesos de descentralización. Yo no lo llamaría centralización ni rejacobinización o hiperjacobinización, una jacobinización de izquierda o cosas así. La terminología a lo mejor puede ser otra. Yo creo que la puesta en común de recursos, ¿no? La centralización de recursos, que no tienen que estar ubicados físicamente en Madrid, y más con la, digamos, con la informatización de los flujos de información, es cada vez menos necesario la concentración espacial, pero sí estoy de acuerdo en una concentración de recursos, ¿no? Muchos de ellos, bueno, la caja común de la seguridad social, de las pensiones, esto es evidente, ¿no? Se está transfiriendo, ¿no? Efectivamente, esto forma parte del guión confederal que yo combato. Pero quería hacer alusión al argumento que yo quería poner encima de la mesa, que no es un argumento fácil, pero creo que es un argumento decisivo, ¿no? Y que tiene que ver con las discusiones pasadas y la terminología empleada. Vamos a ver, para construir una federación, yo no creo que una federación, no se me ha entendido bien, no es la suma de las partes que vienen y se juntan. Eso es una confederación, no una federación. Que quede claro, la federación es la existencia de un cuerpo común que es igual en todo el lugar, en todo el territorio. Lo que pasa es que partes de ese cuerpo común
se, digamos, autonomizan parcialmente, incluyendo esa esencia común en todos los territorios. Es decir, que si España es roja, violeta y verde, un trozo de España es rojo, violeta y verde. Y el otro trozo es rojo, violeta y verde, que es distinto. La confederación es, hay un trozo rojo, otro trozo verde y otro trozo amarillo. Vamos a hacer rojo, violeta y amarillo y lo ponemos en Madrid. Pero el rojo sigue siendo rojo puro en un territorio y verde puro en otro territorio. Eso es la confederación. Y el pensamiento confederal es crear esa situación. En términos lingüísticos, en términos fiscales, en todos los términos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Nuestras políticas de nacionalismo lingüístico quieren unificar lingüísticamente estos territorios. No quieren, digamos, reproducir en Cataluña la diversidad lingüística que hay en el conjunto de España, sino quieren segmentar y repetir o imitar el nacionalismo lingüístico que se ha practicado en Madrid, imitarlo en Cataluña y por tanto despluralizar lingüísticamente en Cataluña, generando esa contradicción esquizofrénica entre la cultura lingüística en la calle y en las escuelas, ¿no? Es una cosa inasumible, ¿no? Que los niños, en fin, bueno, pero es un tema que es el tema de mi asunto. Vamos a ver, y con esto acabo, ¿no? ¿Qué significa crear ese verde, rojo, amarillo común a todos los territorios? Común a todos los territorios. Significa generar un demos común a todos. Eso no se hizo con la transición. Eso se dejó para que surgiera de forma espontánea. El resultado es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí hay que introducir el elemento neoliberalismo. El neoliberalismo, que os recuerdo, llega antes a España y a muchos otros países, porque nos pilló trastocados el ciclo político en el que nosotros construimos nuestro estado de bienestar y nuestra fiscalidad moderna, era justamente el momento en el que en otras partes del mundo occidental ya se estaba desmontando todo eso. Entonces nosotros lo hicimos rápido y mal, mucho mejor creo yo, ahora viendo un poco viendo lo que estaba pasando en el mundo. Pero bueno, entonces no dio tiempo, ni siquiera fiscalmente, pero mucho menos desde un punto de vista, digamos, de la concepción orgánica de lo que podemos entender por federación. La federación tiene un elemento orgánico en el sentido de que el rojo, el amarillo y el verde está en todas partes por igual. Así lo entiendo yo, pero eso significa una cosa, y es que tanto el rojo como el amarillo, como el primero, significa pluralización y desaparición del rojo puro en un lado, del verde puro en otro lado, del amarillo puro en otro lado, sino la creación de esa mixtura pues, lingüística desde mi punto de vista y también identitaria en todos los territorios. Muy bien, pues si os parece, nos quedan 10 minutos. A mí me parece que la salsa de los mesas redondas son las preguntas, en las que cada cual puede expresar sus opiniones y tal. Veo muchas, varían de uno en uno, ¿vale? La chica de jersey rojo fue la que primero levantó, luego Javier, bueno, Vicente Serrano, es que son demasiados. Vamos a ir parte por parte. Primero la chica de jersey rojo. Y brevedad, Sí, bueno, solo quería decir que en la idea esta de federación has dicho, Armando, que hace un reconocimiento de la diversidad, como que lleva implícita esta, yo creo que no lo lleva más que un Estado unitario. No tiene por qué. Porque tiene un reconocimiento de autogobierno en algunas competencias, pero no tiene por qué reconocer más la diversidad que un Estado unitario. Y además, aquí el problema que tenemos es que se ha descentralizado a nivel regional, ¿no? Y eso, cuando realmente lo que más interesa al ciudadano a lo mejor sería una cierta descentralización a nivel local, que es donde están los servicios, donde se pueden hacer mesas de cogestión. Es decir, yo no tengo interés como ciudadana en estas cosas más todológicas que tenemos de parlamentos regionales y todo eso, no me sirven para nada. Donde sí las tendría sería a nivel local. Sí, lo último que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que reducir el presupuesto gestionado por las comunidades autónomas
no a costa del Estado, sino a costa o en beneficio del Estado, sino en beneficio, quizás en beneficio del Estado en algunas partidas, pero tenemos un Estado muy débil, pero sobre todo en beneficio de las corporaciones locales. Y segundo, lo que tenemos que preguntarnos es cuál nos entendemos por diversidad. Esto es una cuestión identitaria, con perdón, sí, es una cuestión identitaria. Yo tengo una socialización política y lingüística profundamente madrileño, extremeña, porque mi padre era maestro armenio, no sé qué, y mi madre pues era nacida en Barcelona y tenía en Madrid. Y a mí elegir entre dos identidades culturales, políticas y lingüísticas, a pesar de que nadie me ha enseñado a hablar, es una cosa que no acepto. Pero eso tiene que ver con el gobierno. Es que eso es el origen, no tiene nada que ver. y termino mi argumento, este es el origen del problema de la diversidad. El problema del origen de la diversidad. La diversidad para mí no es una diversidad administrativa. Esto no es un problema administrativo solamente en España. En España, tal y como la cosa está en España, no es en otros países, sino tiene otras connotaciones de profunda raigambre política que no se abordan, y yo creo que esa es una razón por la cual la izquierda está arrinconada políticamente en este tema. Por alusiones, Guillermo. Vamos, brevísimamente, sí, pero el problema es que el identitarismo en torno a la demarcación administrativa, sea la provincia o la comunidad autónoma, yo no compro ese discurso. Es decir, yo creo que la principal identidad colectiva es la de clase, los extremeños, son la organización autonómica, es una organización administrativa que podía ser cualquier otra. Es decir, esa parcelación identitaria del país, y simplemente el tema de la cosoberanía, o sea, un demos igualitario y solidario, vamos, estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, sí, pero la cosoberanía en determinadas competencias de un federalismo fiscal. ¿Pero por qué un federalismo fiscal? Hay un paper en el Instituto Juan de Mariana, think tank neoliberal, que hablan de federalismo fiscal, son propuestas de federalismo fiscal. Yo creo que hay algunas competencias, como la fiscalía, donde no tiene que haber cosoberanía. Es decir, si todas las unidades administrativas del Estado tienen competencia en fiscalidad, solía decir Félix Ovejero, nadie la tiene. No sería bueno que hubiera una competencia autonómica para cambiar la ley laboral y decir, aquí no 33 días por año trabajador, aquí 20, aquí 10, aquí 5, que se deslocalicen las empresas. Hay competencias, muchas, donde no tiene que haber cosoberanía, tiene que haber una soberanía única e intransferible del Estado central. Aunque sea Estado burgués, ese Estado es que hay que transformar colectivamente hacia el socialismo. Entonces yo la cosoberanía en algunas cosas no la compro. Os informo. A ver, tenemos 6 minutos. Javier. Yo voy a hacer una intervención partista, diciendo que estoy de acuerdo con los dos. Es decir, porque obviamente compro absolutamente que vista la experiencia de 46 años de democracia, hay cosas que no han funcionado. Tenemos un Estado de la autonomía que, como decía Luis, tiene más competencia que algunos lances alemanes. Por lo cual, esto ahora ya no se puede obviar, Guillermo. Es decir, tú no puedes ahora, de golpe, si se abre el melón de la Constitución otra vez, no puedes decir, no, ahora centralismo absoluto en todo. Yo digo, centralismo donde hemos demostrado que se ha funcionado desastrosamente. Educación, sanidad, fiscalidad, para que no haya competencia en esas tres cosas, y justicia interior, fundamental, para que no se nos vaya de madre. El que después no quiera cumplir. Esas 5 cosas. Y en eso centralidad absoluta. Y después, ¿cómo acabamos de casar esto? Un Estado federal, en el que se diga que se constitucionalice lo que ahora no está constitucionalizado. Tenemos un Estado de las autonomías que no está en la Constitución. Y como eso hay que dar reformas, pues yo digo, una república federal española o una república federal ibérica, para dejarlo abierto después para Portugal, una república federal ibérica y con competencias, 5 competencias absolutamente centralizadas. Siguiente. Bueno, compañeros, quería solo hacer algún comentario porque lamentablemente no os he entendido ni la cuarta parte de lo que habéis dicho, gracias a la amenaza esa que os habéis puesto. Y que realmente no sé por qué los oradores tienen que estar con la boca tapada. Creo, solo digo creo, si me equivoco me corregís, que nos referís a una república, ¿no? Porque aquí la palabra no la he oído, ni he oído como está aquí. Y que naturalmente en el marco de esa república es donde se discutiría
existiría una organización centralizada o federal, ¿no? Digo, pues si tuvo para no decir tonterías. Bueno, yo estoy de acuerdo con Armando en que solamente la federación puede resolver los problemas que tenemos hoy. Y yo estoy de acuerdo, Guillermo, crítica absolutamente, pero dejarse llevar de los deseos no es saber la realidad en la que uno vive. Y siguiendo, porque consigo algunos consejos de Lenin, cuando decía que había que hacer el análisis concreto de la realidad. Y 86 años después del comienzo de la guerra civil y 42 de esta transición, además, a mí me parece absolutamente fantasioso irse a las comunidades a decirles: ahora suprimimos la Generalitat de Cataluña y suprimimos el gobierno vasco y suprimimos los parlamentos autonómicos, nos quitamos las competencias. Y toda, ¿qué pasa? Tengo que hacer brevemente, porque no queda. bueno, mira, lo he dicho eso, este régimen stalinista que habéis impuesto del tiempo que podemos andar, pues realmente no me gusta tampoco, pero lo que puedo decir, pues no sé qué hago con el hay un tiempo y el moderador tiene eso que decir los tiempos. Hemos dicho brevedad. Estaba este señor y ya será el último. Hay 2 minutos. Dame la palabra. Bien. Dame la palabra. Muchas gracias. Yo no voy a hacer una intervención nada pacifista. Voy a hacer una intervención diciendo claramente que yo sí estaría por suprimir todas esas cosas, y se pueden suprimir, y no pasaría más de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque lo que sí tenemos que hacer es efectivamente ver la historia. Pero la historia no dice lo que ha dicho Armando. Este país siempre había tenido una unidad de demos. Siempre. Porque el demos solo es el pueblo, y aquí solamente ha existido, hasta ahora que se está intentando dividir, solamente ha existido un demos, el pueblo español. Otra cosa es la clase dominante. Y quienes estructuran y organizan las repúblicas y las monarquías son las clases dominantes. Y el demos aquí nunca ha sido clase dominante. Hubo un par de ocasiones en que puso en riesgo a las oligarquías el bloque dominante. Un par de ocasiones, pero no llegó a nada. Hoy en día eso está alejadísimo de la realidad. Yo no creo que los jacobinos ganaran en Francia, salvaran la República y salvaron también a Francia, a la nación francesa, que entonces era soberana, porque era quien sustituía al rey soberano anterior. Lo salvaron porque ejercieron una política efectivamente de concentrar el poder en lo que en aquel momento era un democracia. Eso en España no pudo pasar porque desgraciadamente la democracia española siempre fue antijacobina. Siempre fue antijacobina. Y eso está en el origen del suicidio de la Primera República, que a diferencia de la Segunda, que fue asesinada, se suicidó. Esa es la realidad. Prácticamente estamos sobre el tiempo. Bueno, yo quiero decir un minuto. Yo tampoco sería pactista, pero sí que entiendo que hoy hablar del federalismo de España es darle cancha precisamente al separatismo. No nos engañemos. Hilar fino y explicar que hay un federalismo que es unificador y tal, no se entiende. Aquí hablar del federalismo es hablar de desunión, de fracturación. Evidentemente, hablar del jacobinismo en el siglo XXI no es hablar del jacobinismo francés en la Revolución Francesa, es hablar de una racionalización de la organización territorial del Estado. Y esa racionalización implica no que desaparezcan de la noche a la mañana las comunidades autónomas, no, nadie está diciendo que desaparezcan, pero evidentemente recentralizar sanidad, educación, justicia y seguridad interior son 4 puntos clave. para las autonomías, los Pues